Como les decía, hola, saludos a todos. Quiero agradecerle a Noemí la oportunidad de pertenecer a este maravilloso círculo de apoyo a todas las personas. Quiero saludar a toda mi gente bella en todas partes, donde quiera que se encuentren. Espero que estén a buen recaudo, dadas las circunstancias que se están presentando. Hemos creído conveniente hablar un poquito sobre las estrategias para la educación en casa. ¿Qué pasa con esto? Cuando surgió toda esta situación y hubo que analizar la posibilidad, por supuesto, de que los chicos continúen sus estudios, los padres me llamaban y me decían: Madre, ¿cómo vamos a hacer con el estudio de nuestros chicos en casa si yo no soy maestro? Yo les decía que, hoy les digo y ratifico y ahora también lo reafirmo, que es un error. Por supuesto que son maestros. ¿Qué es un maestro? Un maestro es aquel que enseña y que sus enseñanzas son valiosas, ¿cierto?, para los otros. Entonces, obviamente, deducimos entonces que los padres son maestros. El hogar es el primer lugar en donde los niños aprenden, ¿verdad? Es el lugar en donde los niños aprenden valores, aprenden respeto, aprenden a colaborar, aprenden a ser tolerantes, aprenden a ser resilientes, aprenden a ser... Bueno, entonces es importante, entonces, para continuar con esta pequeñísima explicación sobre las diferentes herramientas y estrategias que podemos tener en casa para la educación, es aceptar y tener en cuenta, ¿verdad?, que el hogar es el primer lugar donde los niños aprenden, ¿verdad? Ok. Con base en esto, entonces, hay que tomar en cuenta que hay diferentes ofertas, ¿verdad? Hay diferentes ofertas en el medio. Los ministerios de educación de los diferentes países están implementando plataformas, ya sea interactivas, remotas, radio, televisión, para poder divulgar un poco los contenidos de un diseño curricular que ya está establecido y ir bajando esta información tanto a los niños como a los padres, ¿verdad? Y que puedan ayudarse con el proceso continuo educativo de sus hijos. Ahora, tomando en cuenta esto, es importante que analicemos lo siguiente. El homeschooling o la educación en casa no es algo nuevo. Si bien es cierto, no se estila mucho en nuestras regiones, eso no quiere decir de que no se practique, porque sí se practica, ¿verdad?, lo que es la educación en casa, pero en otros lugares se hace y ha sido exitoso, y es exitoso en algunos lugares, y como algunos tipos de chicos o de jóvenes, ¿verdad?, que optan sus familias por esta modalidad. Pero ¿qué sucede? En este momento, dadas las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, ya no es una decisión, ¿verdad? Ya no es yo decido por esta o esta modalidad, sino que obligatoriamente, de alguna manera, tenemos que optar por el homeschooling. De ahí los aspectos relevantes que tenemos que tomar en cuenta para la educación en casa. Son 4. Uno de ellos, básicamente, es muy importante y es definir los motivos. En este caso, como les decía y reitero, los motivos están muy claros. Es por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, entonces ya no es una opción. Es la opción. Entonces, pero claro, esta opción tenemos que dividirla en dos. Una, aquellos que optan por el homeschooling o la educación en casa permanente, a pesar de la cuarentena o lo que dure esta situación, y los que optan por esto temporalmente. Están los que permanente o temporalmente. En cualquiera de los dos casos tenemos que pasar al siguiente aspecto, que sería que es un aspecto muy importante, que sería documentarnos, aprender. Otra situación que me planteaban los padres es: pero si yo con cosas manejo la computadora, yo no sabría cómo hacer. Bueno, nos toca aprender, nos toca que nuestros jóvenes nos enseñen, aprender con tutoriales, pero es importante que nosotros podamos ir desarrollando estas actividades, pero aprendiendo, conociendo, documentándonos antes de aplicar las estrategias con nuestros hijos. Hay que establecer prioridades, objetivos, ¿verdad? Llegó el momento de replantearnos cómo queremos criar a nuestros hijos. Todos tenemos una idea clara de cómo queremos criar a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo queremos que sean, fantaseamos, soñamos, imaginamos con esos seres honestos, responsables, colaborativos, independientes. O sea, ¿qué estamos haciendo para lograr eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra visión y nuestra misión como padres?
¿Cuál es nuestra visión y nuestra misión como familia? Ese núcleo familiar, ¿cómo queremos que sean nuestros hijos? Bueno, llegó el momento en que como no solo tenemos calidad de tiempo, ¿verdad?, para nuestros hijos, sino que ahora también tenemos cantidad de tiempo. Estamos en casa, entonces podemos acercarnos, replantearlo, pero como familia, en grupo, hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestras estrategias? Hay familias que quieren que sus hijos jueguen, que corran, que disfruten, que exploren libremente. Hay otros que son más estructurados, más rígidos, pero definitivamente todos queremos que sean autónomos, autosuficientes, independientes y autogestionarios, ¿verdad? Que puedan valerse por ellos, indistintamente de cuál sea su condición, en la medida de lo posible. Eso es lo que todos queremos lograr. Entonces, si tenemos clara la misión y la visión, la toma de decisiones en cuanto a educación se vuelve algo sencillo. Se vuelve, no se vuelve tan complejo como al principio nos parece, ¿verdad? ¿Cómo voy a enseñarle yo a mi hijo y todos los contenidos y cómo sé si está bien? Bueno, tenemos ayudas. Están las plataformas, ya sean privadas o públicas, de acuerdo a la opción que hemos elegido. Están los grupos de apoyo, ¿verdad?, que nos pueden aportar en cuanto a diferentes aspectos que no. Y están los tutoriales que podemos aprender por nosotros mismos, ¿verdad? Hay muchos recursos. Tenemos que recurrir a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros como padres de familia queremos que nuestros hijos aprendan cosas significativas, cosas valiosas, como las virtudes, aquellas cosas que nosotros valoramos. ¿Qué cosas valoramos? Valoramos el respeto, ¿cierto? Valoramos la honestidad, valoramos la solidaridad, el cooperativismo, sobre todo en casa. Y en esta época, en este tiempo, estoy segura que nos hemos dado cuenta de eso. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es pedir por favor, dar las gracias. Eso es educación y eso lo iniciamos en casa, ¿cierto? El preocuparse por el otro. Pues no voy a gritar porque mi hermanito se asusta con el ruido. Sí, puedo jugar, puedo divertirme, pero no hay necesidad de hacer esto o lo otro o sonar este instrumento ahorita porque mi hermano está durmiendo o mi mamá necesita descansar. O sea, entonces, a veces nosotros nos comportamos de forma incoherente, ¿cierto? Porque nosotros llegamos y le decimos a los chicos, oye, dime la verdad, ¿ah? Me acaba de llamar la profesora y me dijo la profesora que tú le pegaste a tu compañerito. No quiero que me mientas. Dime la verdad, no cuesta nada. Además, te va a crecer la nariz como Pinocho, ¿ah? Entonces, no, papá, yo no fui. Bueno, ok, recuerda que mentir trae consecuencias. Eso es un problema. Pasados los días, ¿verdad? Suena el teléfono, vemos quién es y le decimos a nuestro hijo, oye, es la señora que me cobra de los productos que compro mensualmente. Dile que no estoy. Bueno, no puedes decirle que no estoy porque todos estamos, pero dile que estoy ocupado. O sea, es impresionante que no somos consecuentes, ¿verdad? Queremos que ellos no mientan, pero nosotros mentimos. Los niños y los jóvenes no están poniendo atención muchas veces a lo que decimos, sino a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, si nosotros les mentimos o mentimos, ellos lo van a hacer porque nos van a imitar. Quiero contarles una experiencia muy bonita porque a raíz del trabajo que yo hago personalizado con las diferentes familias y con los chicos, yo trabajo terapia de estimulación integral del desarrollo. Amo todo lo que tenga que ver con la conducta humana. A lo largo de 35 años me he dedicado a la educación, a trabajos de investigación a nivel de psicología educativa, psicopedagogía, pero sobre todo al acompañamiento emocional en todos estos procesos. Y hago énfasis en ello, sobre todo en este tema de la educación en casa. Tenemos que tomar muy en cuenta la estabilidad emocional de todos. Pero como les decía, hay una experiencia muy interesante que tiene que ver con la comunicación en casa, que en este tiempo podemos aprovecharlo en todo lo que es este proceso de reeducación también de nosotros los padres, ¿cierto? Entonces, hace unos meses atendí a una familia con ciertas situaciones de limitadas posibilidades económicas, pero con mucho empuje, mucho interés porque sus hijos estudien. Entonces, uno de los jóvenes, el mayor, quería ser médico, pero nunca le dijo a sus padres. Felizmente lo atacamos a tiempo, ¿verdad? Nunca le dijo a sus padres porque él sabe la condición, la situación económica, pensaba que no iban a poder.
Resulta que el padre a lo largo de toda su vida ha ido ahorrando poquito a poco con su trabajo para poderle darle a su hijo el estudio que quiera, donde quiera y como lo quería, en las ofertas, por supuesto, que había en el medio. Entonces, pero como no había comunicación, el padre muy ocupado trabajando, el chico en el colegio, con sus amigos, colaborando según él con la familia para no agobiarlos económicamente, opta por una carrera técnica. ¿Y eso por qué se da? No es que la carrera técnica esté mal, lo que me refiero es que él tenía deseo de estudiar medicina, su padre se lo podía pagar, pero no se habían comunicado. En estos tiempos, eso nos ha ayudado a que nos reconectemos con la familia, a que nos reconectemos con cada uno de los miembros y que le pongamos punche, empuje a las necesidades de cada uno de los miembros de la familia, de acuerdo a sus necesidades, a sus capacidades y a sus intereses. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos lograr homogeneizar y que estos aspectos que hemos tomado en cuenta, como los motivos, ¿verdad? Como que la preparación que tenemos que tener para la educación en casa, ¿cierto? Y establecer esos objetivos en familia, llega el cuarto aspecto y el determinante. Y son aspectos simples, sencillos, cotidianos del día a día. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacerlo? Primero, me refiero a cómo hacerlo ejecutivamente, específicamente, todos los días, ¿verdad? Para lograr esa armonía, esa sinergia, que fluya la energía y que cada uno de los miembros de la familia reciba lo que necesita en la medida de sus capacidades, su condición o sus necesidades. Tenemos que establecer un espacio para la educación, un ambiente educativo, pueden llamarle el nombre que quieran, es más, esto se hace en familia, todos los miembros de la familia. Esto es simple cuando hay uno que estudia, ¿verdad? Que está en el colegio o está en inicial o está en primaria, pero cuando son 3 o 4, uno en inicial, uno en primaria, uno en secundaria, el otro en la universidad, y todos van a optar a la educación remota o a la educación a distancia y a la educación en casa con otros elementos, entonces es importante establecer el espacio y, sumado a eso, el horario y la organización de los tiempos, pero en eso tienen que participar todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta, si tenemos un niño con TDAH en casa o un niño con TEA, ¿verdad? Los horarios son flexibles. Ahí vienen aspectos que tenemos que tener, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar: la flexibilidad, la tolerancia, ¿verdad? Y algo importantísimo, papás, mamitas, por favor, no comparen. ¿Cómo es que tu hermanito se senta media hora y ya hizo todo lo que estaba previsto y ya siguió lo de la plataforma y tú tienes 3 horas y no has avanzado? No comparemos, cada uno tiene sus propias necesidades, sus propios intereses. Si tomamos en cuenta eso con ayuda de profesionales, con los especialistas, hay muchos grupos de apoyo, hay redes, están los terapistas que trabajan con sus hijos o que trabajan con sus hijos, están los maestros, ¿verdad? Está SANE del Ministerio de Educación aquí en Perú, están los terapistas privados, ¿verdad? Hay diferentes profesionales, psicólogos, psiquiatras, neuropediatras, que les pueden ayudar en todo este proceso para poder determinar, ¿verdad?, los diferentes aspectos a tomar en cuenta en la educación en casa que van a recibir sus hijos. Ok, como les decía, definimos el espacio, le pusimos un nombre bonito entre todos. Entonces yo le digo: deja tus libros en el ambiente educativo, tráeme por favor el material que dejamos ayer en tu escritorio o en el escritorio del ambiente o la mesita del ambiente educativo. No es, ¿dónde lo pusimos? ¿En la mesa? ¿En el cuarto? ¿Lo dejamos en la cocina? Ay, es que la última vez que lo leímos estábamos en... No, eso ayuda a establecer rutinas, a establecer disciplina en cuanto al manejo de mi espacio, de mis actividades y las actividades de todos los miembros de la familia. Recuerden que es importantísimo respetar el espacio individual y el espacio grupal para que, como les reitero, fluya la energía entre la familia, la armonía, las buenas relaciones, enfatizar en los buenos tratos. Sí, yo sé que estás molesto porque lo que hizo tu hermano es inadecuado, pero sentémoslo, conversemos, ¿verdad? Hablemos sobre ello. Entonces, todas estas estrategias, muchas más, vamos a poderlas ir recibiendo en estas dosis de charlas que vamos a ir trabajando. Invito a otros profesionales a que se suman a esta cruzada que tenemos, ¿verdad?, este círculo de apoyo. También, continuando con esto de los horarios, del tiempo, del espacio y de los otros aspectos que hay que tomar en cuenta, y importantísimo coordinar, sobre todo con niños que tienen ciertos trastornos en el neurodesarrollo, coordinar con sus terapistas para que les den programas chiquitos a seguir en casa, ¿verdad?
como yo hago con las mamitas, están en la sesión y luego ellas en casa pueden replicar algunas de las actividades, ¿verdad? Bien coordinadas con las personas que se están encargando de todo lo que es la parte terapéutica y de desarrollo del niño de acuerdo a sus características muy particulares, ¿verdad? Ahora, mi gente hermosa, sumado a todo esto, usualmente nosotros nos preocupamos por los conocimientos, nos preocupamos de que mi hijo aprenda a leer y a escribir, es importante por supuesto, nos preocupamos porque tenga habilidades en el área matemática, nos preocupamos de que hable bien, de que tenga comprensión lectora, de muchos aspectos que pertenecen al área cognitiva, ¿cierto? Entonces, algunos de nuestros niños tienen limitaciones en estas áreas, ¿verdad? Y aprenden de forma diferente. Entonces, en todo esto, por eso les decía al inicio, tenemos que aprender, tenemos que instruirnos, tenemos que documentarnos para poder ayudar a nuestros niños dependiendo de sus características y de su condición, ahora con esta modalidad de educación en casa. ¿Cierto? Que yo sé que muchos ya lo han venido haciendo, que muchos ya lo hemos venido practicando con nuestros niños en casa. Pero es importante, quise hacer un breve resumen, ¿verdad?, de aquellos factores que parecen muy simples, pero que a veces en la cotidianidad se nos olvida, o los obviamos, o nos parece que ya se dan por hecho. Entonces, otro aspecto, ¿verdad?, sumado a estos cuatro, que vendrían a ser los valores agregados de la educación en casa. ¿Queremos que nuestros hijos lean? Sí, claro. Todo nos interesa que lean. Y cuando le pregunto al padre, oye, dime Raúl, ¿hace cuánto te leíste tú un libro? Yo creo que el último que me leí fue con la carrera que terminé como en el 83. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros niños lean y en la casa no hay ningún libro? Entonces, aprovechemos esos ejercicios que nos ha dado Jonathan, que nos ha dado Karen, esos ejemplos de cómo podemos relajarnos en casa, de cómo podemos bajar el nivel de estrés. Podemos practicarlos con nuestros niños y a esto le podemos, y nuestros jóvenes, y a esto le podemos sumar diversos tipos de actividades. Leer, la práctica de leer un libro antes de dormir, contarse el cuento, recrearlo, hacer un dibujo. Todo esto aumenta la productividad en cuanto al área cognitiva, pero también al área, se estrecha la relación emocional de los miembros de la familia, ¿cierto? Pueden contar los cuentos que contaba el abuelo, recordar algunas anécdotas familiares. En esto hoy le decía a una amiga, es interesante ver cómo decimos, ay, como hacía la tía Gaby. Claro, es que es igualita a la tía Gaby. Y los niños crecen escuchando eso, pero no tienen la menor idea de qué hacía la tía Gaby. Yo me imagino que en esta época, en estos días de que hemos estado en casa con la familia, hemos podido contar esas anécdotas, explicarle a nuestros chicos, eso es educación en casa. Y eso se suma, ¿verdad?, a toda la currícula diseñada, estructurada del aprendizaje de acuerdo a las etapas de desarrollo por las que pasa el niño, respetándolas y creando aquellas destrezas que necesita para pasar a otro conocimiento, ¿verdad? Con base en esos conocimientos previos que ha tenido, entonces poco a poco se va a ir sumando. Y eso, las diferentes plataformas, las diferentes guías, ya sea el homeschooling permanente o el homeschooling temporal como lo tenemos ahora, o la combinación que probablemente es lo que se va a manejar más adelante, contribuya a que la educación se complemente y se vea fortalecida. Otro aspecto que está ligado a esto y que lo he ido mencionando hoy, en este momento, ¿verdad?, hace unos minutos, es el preocuparnos por la educación emocional, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos una adecuada inteligencia emocional desde que estamos pequeños, vamos trabajando en ella con día a día, en este caso toda la familia va trabajando en ella, entonces vamos a lograr que las otras competencias, las otras áreas del desarrollo humano, por más complicaciones que puedan presentarse, puedan desarrollarse de una mejor manera. Si yo estoy seguro de mí, si yo creo que yo puedo, si yo me quiero y me acepto como soy, entonces de alguna manera siento que puedo lograr cualquier cosa. Y eso favorece a la educación en casa, eso favorece a la relación familiar, a la dinámica que debe desarrollarse en el hogar. Van a haber discusiones, van a haber roces probablemente, los niños a veces no van a querer participar de la educación, entonces vamos a tener que ir desarrollando diferentes estrategias, diferentes técnicas, ¿verdad?, para poder
para poder lidiar con todas estas situaciones. Otro aspecto importante es que no descuidemos el arte, no descuidemos la música, escuchemos música con nuestros chicos, música de relajación, con nuestros jóvenes, pongamos interés a lo que a ellos les gusta, no solo lo neguemos desde un inicio, sino que averigüemos con ellos, investiguemos, veamos cuáles son las fortalezas, las debilidades, divirtámonos escuchando la música en casa, pintando, jugando con masas, creando otros valores que van a fortalecer otras áreas que también son muy importantes y que pertenecen a todo el conjunto y todo el proceso de educación. Otro aspecto importantísimo es el juego, respetar la individualidad, el juego libre, solitos. A veces los chicos quieren estar en grupo, a veces quieren jugar con sus hermanitos, a veces quieren jugar con los papás, pero hay momentos en que los niños necesitan explorar, libres, ¿verdad? Esa individualidad, ese espacio muy personalísimo que contribuye al desarrollo de su personalidad, ¿verdad? Que se va desarrollando a lo largo de toda su vida y probablemente se concrete en la adultez, cuando se es adulto joven. Los juegos dirigidos, los juegos en familia, inventar juegos, ludos, juegos de mesa, obstáculos en la casa. Hoy conversaba con una mamita muy linda que también va a participar en el círculo y yo no dejaba que los niños salten en la cama, pero ahora se convirtió en parte de los juegos de la casa, con toda la seguridad, con toda la familia, pues es cierto, cubriendo todos los riesgos que se pueda. Pero hay cosas que nosotros, como que el uso del celular ya no está totalmente vedado, bueno, un poquito para la interacción, para el estudio, ¿verdad? Mientras hacemos otras cosas. Hay varios recursos que habíamos eliminado, que vamos a incluirlos, pero dosificados y manejados. Para esto están todos los profesionales, como les digo, que les pueden ayudar en todo este proceso. Ahora, con base en sus posibilidades, en sus capacidades, en su condición, es sumamente importante, ¿verdad?, que nosotros desarrollemos la autonomía en nuestros niños y en nuestros jóvenes, que ellos sean capaces, en la medida de sus posibilidades, de ir realizando las actividades. Por ejemplo, si tenemos un niño con PCI en la casa, con parálisis cerebral, que se moviliza lento, ¿verdad?, y que puede realizar ciertas actividades y que está participando en la educación en casa y que accede al espacio libre de elementos distractores para que pueda hacer sus trabajos, ¿verdad? Entonces, no vamos a dejar obstáculos ni cosas que le estorben, sino que le dejamos el espacio para que él solito pueda recurrir, pueda hacer sus cosas y pueda ser autogestionario y él mismo pueda producir, ¿verdad? Con la supervisión del adulto, claro, pero lo menos invasivo posible, para que ellos también puedan desarrollarse de una forma autónoma y segura, ¿verdad? Espero que algunos de estos consejos simples, sencillos, les pueda ayudar. Cualquier cosa, voy a contestar las preguntas, las consultas, las dudas, ya sea a través de esta página, mi página personal, o a través del WhatsApp. Aquellos que tengan mi número, estaremos en contacto. Con mucho gusto les puedo preparar programas, planes para sus hijos, para el tiempo, para trabajar diferentes áreas del aprendizaje. Ha sido un placer, un gusto estar con ustedes. Espero no sea la última vez, que nos sigamos viendo. Un besito enorme a todos. Cuídense mucho, que tengan una muy buena vida y que Dios me les bendiga a todos.